Ludmila había estado escuchando cosas a medias, como se escuchan cosas cuando uno está dormido, pero no tan dormido como para no escuchar nada. No quería despertar a Nico y quedar como una miedosa, sobre todo después de la nutrida experiencia de ambos viajando a lo ancho y largo del mundo como mochileros. Pero Ludmila sentía miedo. A pesar de la dulce modorra posterior al sexo y el cansancio de haber caminado todo el día, no conseguía serenarse. Había escuchado algo, de eso estaba segura. El problema es que no sabía qué era ese algo. Trató de aguzar el oído sin moverse para no hacer ruido, con la bolsa de dormir sin perturbar la luna de la carpa. Inusualmente Nico dormía como un tronco y ni siquiera roncaba esa noche. El silencio no podía ser más absoluto. Siempre, en todo lugar, sobre todo en los bosques y los montes, si uno presta atención puede escuchar los ruidos naturales de la noche, pequeñas alimañas correteando aquí y allá, aves nocturnas, ocasionalmente ganado caminando al azar. Siempre, invariablemente, hay un trasfondo de sonidos, de rumores, suaves, amortiguados. El monte tiene vida. La noche susurra apaciblemente. Criaturas que nunca se ven a la luz del sol pululan entre la densa vegetación. Si uno se mantiene cerca de la urbanización, en el silencio de la oscuridad se puede escuchar a kilómetros de distancia el motor de un fatigado camión subiendo una cuesta o el bramido de una solitaria moto trayendo de nuevo casa a algún trasnochado. Pero ellos estaban demasiado lejos de la zona urbana más cercana. Al no encontrar en ese poblado un camping propiamente dicho, buscaron un hostel. Tampoco tuvieron suerte, así que decidieron pernoctar en el monte. Para evitar ser molestados por la policía, caminaron por sinuosos senderos hasta bien entrada la noche y recién ahí armaron campamento. Ninco prendió un animado fuego con leña que estaba desperdigada por el lugar y pusieron en pie la carpa en poco más de 10 minutos. Hirvieron agua para tomar el té, comieron algunas frutas y se acostaron a dormir. Tuvieron previamente la preocupación de formar un perímetro de piedras alrededor de la fogata para evitar un incendio. No corría viento, lo que reducía el riesgo prácticamente a nada. El crepitar de las llamas los arrulló cálidamente hasta que dejaron de charlar y cerraron los ojos. Al poco rato, el roce y el calor de los cuerpos los predispuso lo suficiente como para despertarse a medias y tener relaciones. Después de eso, ya bien avanzada la noche, finalmente se durmieron. Ludmila se esforzaba en escuchar, pero no escuchaba nada. No era normal semejante silencio. Estaba absolutamente quieta para no perturbar su oído en el roce del nylon. Cesó de inspirar y aguantó la respiración prácticamente durante un minuto completo. Además del plácido y grave aliento de Nico mientras dormía, no percibió ningún otro ruido. Entonces, cuando estaba a punto de olvidar el asunto y convencerse de que era solo sugestión de su propia mente inquieta, lo escuchó de nuevo, lejos, bastante lejos. El aire no se perturbaba con vibración alguna, pero el sonido estaba ahí. Los vellos de todo su cuerpo se erizaron y no pudo evitar temblar de un escalofrío. Allá afuera, en lo profundo del monte y de la noche, había algo. Justamente esta indefinición era lo que más miedo le causaba. Conocía los ruidos que hacen toda clase de animales, los sonidos de infinidad de instrumentos musicales, de todo tipo de máquinas, había estado en fiestas alocadas en Europa y en rituales primitivos en Asia y África, escuchando cualquier tenor de gemido, risa, llanto o alarido en el humano que el humano es capaz de emitir. Pero esto no era nada de eso. Nada que hubiera escuchado antes. No podía definir si el sonido era de un ser, de una máquina, de ambos o de ninguno. ¿Acaso era un aullido? No, imposible. No hay lobos ni nada parecido en Latinoamérica. Conocía el grito característico del zorro, similar a una demencial carcajada, pero tampoco lo era. Ni el rebuzno del burro, ni el gruñido del jabalí. No, definitivamente no era ningún animal conocido, ni local ni foráneo. Tampoco tenía la regularidad mecánica típica de los artefactos. No era un motor ni un mecanismo. ¿Qué era eso? Lo escuchó nuevamente, en la misma dirección que antes. Al menos no se estaba moviendo, sea lo que fuera. No era gran consuelo para una inquietud, pero al menos no la ponía más nerviosa. Aunque a estas alturas, más que nervios, podía admitir sentir verdadera angustia. Fuera de toda duda,
Había algo allá afuera, algo desconocido de una naturaleza ignorada y que ella imaginaba terrible. Entonces escuchó otro sonido. Este sí, inconfundiblemente estaba en movimiento. Crecía en volumen e intensidad a cada segundo, como el rumor del agua de un arroyo serrano corriendo entre las piedras. El ruido se escuchaba cada vez más alto y el suelo bajo la carpa comenzó a vibrar ligeramente. El rumor perturbó el sueño de Nico lo suficiente para despertarlo. Parece que viene un auto, dijo. Shh, le espetó ella. El ruido venía de la misma dirección que los anteriores, directamente hacia ellos. Ludmila se incorporó lentamente y con gran cautela abrió los cierres de la carpa para poder mirar hacia afuera. Todavía se mantenían algunas llamas de la fogata, suficientes para iluminar el área inmediatamente cercana. Entonces, cuando el sonido se hizo claramente audible y el suelo vibraba con intensidad, los vio. De entre los matorrales surgieron pecaríes, jabalíes, corzuelas, zorras, vizcachas, liebres, uno que otro burro y algunos caballos de variados colores. Corrían todos en la misma dirección, al galope tendido y con una expresión de terror en sus facciones. Pocos instantes después del inicial tropel, pasaron un grupo de vacas y cebúes acompañados de ovejas y cabras. Ni siquiera prestaron atención al fuego y a la carpa, simplemente los eludieron con inesperada presteza y siguieron su camino. Esos animales estaban aterrados, estaban huyendo de algo. La escena se tornó demencial cuando al fin pasaron un centenar de serpientes de colores y tamaños, todas con el mismo rumbo, en dirección contraria a la fuente del sonido que se escuchó en primer orden. Si Ludmila y Nico hubieran alumbrado el cielo con una linterna, habrían visto también una enorme bandada de aves nocturnas sobrevolando a toda velocidad la tropa huidiza, pero estaban demasiado estupefactos como para mirar al cielo. Tan abruptamente como comenzó, terminó. Después de la serpiente, ningún otro animal fue visto pasar por el lugar. El silencio volvió, absoluto y atemorizante. Así como antes con Ludmila, Nico sintió sus vellos erizados y un escalofrío lo recorrió estremeciéndolo de la cabeza hasta los pies. Los jóvenes se miraron con ojos desorbitados y sin mediar palabras comenzaron a vestirse lo más rápido que eran capaces. Desarmaron la carpa y recogieron sus pertenencias en menos de 5 minutos. Se calzaron las mochilas a las espaldas y echaron a andar a través del monte. Ya ni siquiera les importaba seguir el mismo sendero por el que habían llegado. Las débiles luces del poblado se avistaron a la distancia y hacia allá se encaminaron casi trotando. Nico se lastimó las manos, apartando las ramas llenas de espinas del paso, pero no le importó. Ludmila lo seguía sin prestar atención al cansancio o al frío de la madrugada. Simplemente no podía pensar en otra cosa en que no fuera llegar a la oscuridad de la civilización, lejos de ese desconocido que habitaba en lo profundo de la naturaleza, capaz de aterrorizar hasta las alimañas ponzoñosas del monte y a las aves que vuelan en plena oscuridad. En la penumbra del amanecer, y de no ser por el miedo que los embriagaba, Nico y Ludmila podían haber visto unas formas que se dejaban adivinar entre los arbustos. Eran unas formas claramente de hechura humana y blanqueaban el comienzo del sendero a ambos lados, cubiertas por la maleza y arbustos bajos y vagamente sensibles. Si no hubiera dejado inmediatamente el pueblo y se hubieran molestado en preguntarles a los lugareños, les habrían contado que esas formas eran las cruces de hierro forjado que la delegación enviada directamente desde el Vaticano había plantado en el lugar cuando el poblado no era más que un par de casas alrededor del aljibe comunitario, allá por fines del siglo XIX. Según la leyenda local, aquellas cruces habían forjado con una barra de hierro de uno de los clavos de la cruz de Jesucristo por orden de su santidad el Papa. Pero obviamente se podía adjudicar ese dato improbable a la imaginación de los viejos santurrones. El sendero y todo el terreno que se encontraba más allá de las cruces había sido declarado anatema, y nadie debía aventurarse en esa dirección bajo pena de excomunión. Los sepulcros, que en esa época estaban adyacentes a la capilla del pueblo, fueron trasladados al borde del caserío y luego ese lugar se convirtió en el cementerio, bloqueando el acceso al camino que llevaba a la Salamanca, el lugar donde las brujas celebraban sus aquelarres. Antes de la salida del sol, eso, lo que producía el sonido indescriptible, pudo notar las brasas mortecinas de la fogata y el olor de los humanos que habían huido del campamento siguiendo el paso de los animales.